Buenas noches, estimados deportistas, seguidores de Universidad TV Digital. Somos Deporte Universal. Presentamos hoy Ajedrez para Todos. Mi nombre es Luis Valverde, ajedrecista e instructor de ajedrez. El día de hoy tenemos a tres amigos invitados para conversar sobre el ajedrez. Vamos a presentar al amigo William Bravo. Es docente en educación secundaria, magíster en educación, promotor en ajedrez educativo, profesor del Club Bravos, entre otros. César Quispe Ayala, profesor de nivel inicial, educación especial, abogado, practica el ajedrez desde los 6 años de edad. Juan González Salinas también es un joven ajedrecista de la Ciudad de México que nos va a hablar del ajedrez en su país. Bien, eso sería en el segundo bloque del ajedrez, todo lo relacionado a las entrevistas. En el primer bloque vamos a conversar un poquito de ajedrez para los niños y para todos los interesados. Vamos a hacer una pequeña clase de ajedrez. ¿Sí? Vamos a empezar entonces hoy con el tablero y sus partes, ¿no? Y las piezas de ajedrez que involucran a este tablero. Posteriormente ya vamos a ver el movimiento de cada una de ellas. Sería eso a partir de la siguiente reunión. Bien, entonces voy a presentar el tablero, ¿sí? Si me permiten, por favor. Ahí tenemos el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez, como ustedes pueden apreciar, consta de 64 casillas. 64 casillas. La mitad son de color claro y la otra de color oscuro, ¿no? Oscuro o negro también. Normalmente las casillas son de color marrón, ¿no? Es lo más usual. Color blanco o el color que ven medio jaspeadito. Son 32 casillas blancas y 32 casillas negras. Las partes del tablero las podemos ver de la siguiente manera. Esto que estoy señalando con la flecha le denominamos las columnas, ¿no? Las columnas, todas estas son las columnas, tenemos 8 columnas. Tenemos 8 columnas, como ustedes pueden apreciar. Y tenemos también 8 filas, que son una sucesión de casillas que van de manera echada, que le dicen horizontal. ¿Sí? Ahí está. Más conocido como filas, ¿no? Ahí estamos viendo las filas. Son también 8 filas. ¿Sí? Ahí están las 8 filas. Y cada una de estas filas y columnas tiene su nombre y apellido, como le decimos a veces en el ajedrez, ¿no? En otros términos, vamos a señalar de nuevo, tenemos las las columnas que se denominan con las letras, ¿no? La columna A, la columna B, la columna C, vamos a marcar la columna C, tenemos la columna D, y así sucesivamente hasta llegar a la columna H, ¿no? Empezamos desde la A, y llegamos hasta la columna H. Serían 8 columnas, ¿sí? Las filas se le denominan con números. Tenemos la fila 1, la fila 2, y así sucesivamente hasta llegar a la fila 8. El tablero de ajedrez también se puede delimitar de la siguiente manera, ¿no? La mitad del tablero, visto de esta manera, se le denomina como flanco de dama. Y la otra mitad, como ustedes pueden apreciar, sería el flanco de rey. El flanco de rey. También hay otra cuestión importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a ver textos de literatura ajedrecística.
las filas y las columnas que van a los extremos se le conoce como bandas, ¿no? Bandas, ¿no? Estas serían las bandas del tablero. Se le conoce como bandas del tablero. Otras partes del tablero que también es importante comentar es sobre las columnas. Estas columnas tienen un nombre especial, se llaman columnas centrales, ¿no? Y filas centrales, que formarían las casillas del centro del tablero, ¿no? Estas serían las casillas del centro del tablero, y los que están a su costado sería el centro expandido. Centro expandido. Bien. El día de hoy, como les dije, solamente vamos a conversar sobre esto, y vamos a ver la ubicación del tablero, cómo se ubica el tablero, ¿no? Porque es importante. Siempre debería de ser la casilla del lado derecho de color blanco o claro. Siempre cuando nos sentamos frente a un tablero, hay que considerar que debe ser de color blanco siempre, ¿no? Creo que eso es todo por hoy. Si hubiese alguna pregunta, con gusto vamos a tratar de resolverla al final del programa. Bien, hasta ahí sería la primera parte del programa, y ahora vamos a empezar con la conversación de los invitados, ¿sí? Bien, creo que ahora sí ya estamos un poco difícil, por lo que hay que hacer los bloques y hay que compartir tableros y hay que ver también a los invitados, ¿no? Pero ya nos vamos adecuando ya, ¿no? Nos vamos adecuando, esperemos que en el siguiente programa se haga un poquito mejor, ¿no? El uso de las herramientas en Internet, que a veces es un poco delicado, ¿no? Manejarlas, no se puede salir a veces de un programa con facilidad. Bien, entonces vamos a empezar con la conversación. Y vamos a hablar un poquito acerca del ajedrez como herramienta pedagógica. ¿Qué influencia tiene el ajedrez pedagógico básicamente en los niños, ¿no? En los niños, en los adolescentes. Me gustaría que César nos comente un poquito, ya que él es César también es profesor, ¿no? Y de educación especial también, ¿no? Entonces debe tener un conocimiento sobre lo que es cómo sería pues, el ajedrez, usarlo como herramienta pedagógica, ¿no? ¿Qué uso se le podría dar y qué manera? Bien, Luis, te agradezco y saludando a nuestros invitados y a los que estamos como invitados, darle la bienvenida. Es un diálogo muy importante, comprender, ¿no? Cuánto el ajedrez puede ayudar al ser humano, cuánto el ajedrez puede influir en el desarrollo que a todo maestro nos cuesta de repente lograr una buena percepción, una buena atención, una buena memoria, que, que es importante ir desarrollando desde niños, ¿no? Desde los 2, 3 años, ir desarrollando en el nivel inicial y luego en el nivel primaria y secundaria. Aparte también cuánto va a influir el hecho que se logren estos desarrollos cognitivos, de tal manera que cómo le va a servir en su futuro, ¿no? Yo creo que eso es importante, creo, Luis, conversar. Y aquí también invito a William, ¿no? Que ya viene desarrollando y creo que vamos a tomar como un ejemplo y seguramente estaremos comunicándonos con él para poder, porque yo anhelo mucho, y ese es el motivo de mi participación, crear asociaciones de ajedrez en distritos, donde realmente hay mucha pobreza, pero un tablero de ajedrez creo que podemos facilitarle a ellos, ¿no? Mediante una asociación o una organización. Esa es la intención
une a ustedes y desde ya a Juan González también, de repente sus sabios consejos por allí como un maestro que aspira a ser y seguramente todos buscamos algo de qué aprender del ajedrez. Por ese lado, Luis, aperturemos el diálogo por mi parte para aportar, reitero, es muy difícil en el salón lograr esas habilidades porque a veces tenemos que basarnos en ciertos objetos y si el ajedrez nos ayuda, pues qué bueno, ¿no? Por el Así es, momento sería, claro que sí, así claro es, que sí. César, así es. Dice que en el ajedrez, como herramienta pedagógica, el niño aprende a planear, ¿no? Aprende a planear, a planificar, ¿no? Algo que quiere ejecutar, lo prepara y luego lo ejecuta. Eso le da una mayor eficiencia de lo que va a realizar, ¿no? A no tener nada, tener un plan, es le augura algo mejor, ¿cierto? Entonces, no sé qué nos puede decir William respecto de eso, ¿no? Aprenden a planear, ¿no? ¿Cómo se daría más o menos esa figura de aprender a planear? Bien, gracias. Eh, yo trabajo en Bolivia como promotor de ajedrez. En realidad, fueron pues justamente estos 2 años de pandemia donde más se ha impulsado de alguna manera, sobre todo el ajedrez virtual o el ajedrez online, ¿no? Y hablando de educación y como herramienta pedagógica, sin lugar a dudas son los rusos los primeros que han incorporado el ajedrez dentro del aula, ¿no? Y en este contexto podemos ver países como España, también muchos estados han incorporado el ajedrez en el aula, no solamente como una ciencia transversal, sino también curricular, ¿no? Y ahora mismo se han incorporado muchos otros estados para enseñar ajedrez en las escuelas de España. El 2010, a mí me ha llamado mucho la atención que fueron aquí en Bolivia, había un colegio particular que sí tenía el ajedrez como materia. Y justamente buscaban profesores de ajedrez y no había quien enseñaba al ajedrez. Obviamente había muchos deportistas, ajedrecistas, pero le faltaban, digamos, la parte pedagógica, ¿no? Pero ese ha sido de repente un lunar dentro de tantas unidades educativas, ¿no? Estoy hablando de una unidad educativa privada particular, pero como Estado, como política educativa del Estado, aún estamos muy atrasados, ¿no? No se ha dado, digamos, el impulso necesario los estados para impulsar el ajedrez. Y finalmente quería comentar, una de las funciones ejecutivas, sin lugar a dudas, es la anticipación, es la planificación, ¿no? Y en el ajedrez, los niños, sí, a muy corta edad empiezan a planificar, porque como arte, como estrategia, el ajedrez pues te enseña a prevenir, te enseña a organizar tus piezas, tienes una estrategia y parte de la estrategia es la planificación, ¿no? Entonces, los niños que aprenden, ellos saben perfectamente que no pueden mover cualquier peón de repente, que es muy importante de repente mover los peones centrales, por decir. Entonces ahí empieza ya ellos a planificar su estrategia. El siguiente paso, si ellos captan, digamos, el mensaje, bueno, será el desarrollo de las piezas, ¿no? Entonces, así ellos empiezan a, a jugar, saben que tienen que lastimar o tienen que llegar a, a amenazar al rey y para eso van a utilizar distintas piezas, van a poner casillas muy estratégicas de tal manera que vayan dando ventaja tras ventaja hasta lograr un triunfo, ¿no? Entonces, esa planificación se tiene que enseñar de la misma manera
pero en la vida real, ¿no? Es decir, al igual que ustedes planifican, porque para ir a la escuela, ¿cuál es el primer paso? Que tienen que levantarse, tienen que lavarse los dientes, tienen que alistarse, ponerse el uniforme. Entonces, es una secuencia ordenada. Entonces, de la misma manera, el ajedrez te enseña a ser ordenado, a planificar tu actividad diaria, ¿no? Entonces, ¿qué es primero? Sacar tus peones. Yes. ¿Qué es segundo? Desarrollar tus piezas. ¿Qué es tercero? Así. Entonces, pienso que hay mucha relación entre lo que es el ajedrez y lo que es la misma Este, vida diaria. también nos hablan sobre la toma de decisiones, ¿no? Hacer un seguimiento al proceso que uno está haciendo, ¿no? Hacer un seguimiento al proceso, que es muy importante, ¿no? Y si es que es necesario modificarlo, se modifica, ¿no? Se vuelve a elaborar un nuevo plan en base a lo que uno, en base, digamos, a los cambios que han habido, que podría ser en un tablero de ajedrez o, o en algún aspecto de tu vida o en un negocio o qué sé yo, en tantísimas cosas, te ayuda a replanificar, ¿no es cierto? Entonces, en la parte eso de la toma de decisiones, ¿no? Y el seguimiento, ¿qué nos podrías decir acerca de ello? Sí, jugada tras jugada es una decisión. Entonces, miren chiquillos, hay muchas opciones que tienen para hacer un movimiento, pero de todas, una es la correcta. Y esa tienen que decidir, ¿no? Tienen que decidir. Y lo van a decidir, si deciden mal, posiblemente no les vaya tan bien, pero si deciden bien, posiblemente terminen ganando la partida, ¿no? Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero tienen que observar, tienen que pensar y luego recién mover, ¿no? Entonces, eso se les enseña a los estudiantes y decirles, miren, si ustedes aquí se equivocan en una decisión, posiblemente también en una decisión de su vida se equivoquen, ¿no? Bueno, de equivocar es algo natural, ¿no? Pero si ustedes acertan cuál es la jugada correcta, posiblemente cada paso que den en su vida también va a ser acertado, ¿no es cierto? Si tú sacas demasiado temprano tu dama, estás decidiendo, estás queriendo jugar con tu dama, Claro, ¿no? así es. Posiblemente pagues una gran factura, ¿no? Al sacar tu dama. Lo que pasa es que, chiquillos, ustedes saben que la dama es muy poderosa y por eso es que Así es. les gusta sacar la dama. Te gusta sacar la dama, ¿no es cierto? Pero también tienes que pensar que tal vez no es el momento de sacar la dama. Así ¿Ya? es. Entonces, si tú tomas una mala decisión y sacas muy pronto tu dama, posiblemente no te vaya bien en la partida. ¿Ya? Entonces, Este, eso tienen que entender, chiquillos. Entonces, más o menos por ahí se les puede enseñar, ¿no? A los niños a correlacionar algunas cosas de su vida con lo que están jugando en una partida. Dice que también otra de las cosas importantes en esto es el control de las emociones, ¿no? ¿Cómo, Juan, te ha ayudado en el control de tus emociones el practicar el ajedrez en la vida diaria? Muchas gracias. Mi nombre es Juan, como ya se había mencionado, y mando saludos desde la Ciudad de México. La manera en la cual mis emociones se llegan a interpretar en la partida de ajedrez es la misma manera en la cual me llega a manifestar alguna desventaja o desventaja sobre la misma partida. Ya que si llego a mantenerme de una manera en la cual estoy distraído, me encuentro con alguna emoción que no me ayuda, el sentirme triste, nervioso o alguna otra cosa, empiezo a sentirme muy distraído y como mencionaba mi compañero William, empiezo a cometer decisiones erróneas. Tarde o temprano me empiezan a costar e incluso pues llego a perder eso. Lo que llegaría a recomendar es el tener emociones claras y a su misma vez, si es posible, tener la mente fría y clara. Para así poder tener en cuenta todo lo correcto que podemos realizar, tomar en cuenta riesgos, qué cosas estamos descuidando al momento de llegar a hacer algún movimiento o algún otro tipo de acción que realicemos dentro de la partida. Pero lo importante es tener las emociones claras, despejadas y la mente dentro del juego. Ujú.
Otra cuestión referente al ajedrez sería qué nos deja el ajedrez como enseñanza, ¿no? Sí, cómo se refleja, cuál es el beneficio para los niños. Me gustaría, no sé si César nos podría conversar algo acerca de ello, qué nos deja el ajedrez como enseñanza, ¿no? Miren, yo tengo una anécdota y permítanme contarles rápidamente. Cuando yo empecé a jugar, mi padre me enseñó a jugar el ajedrez a los 6 años. Tanto me gustaría jugar con él y a la vez conocer las piezas, jugaba de manera así como aprendiz y de repente al año ya le gané. Entonces cuando yo le gané a mi padre, ya él ya no quiso jugar y ya no tenía con quién jugar y le decía, vamos a jugar, no tengo tiempo, entonces rehuía. Entonces es una enseñanza que ahora ya después de muchos años que ahora comparto con mi padre, y sí, pues, o sea, demuestra también, o sea, la no tolerancia, ¿no? Que podemos tener. O sea, el ajedrez nos puede permitir entender qué tipo de tolerancia tiene la otra persona. ¿Qué pasa si una vez jugaste y le ganaste y nunca más quiere jugar contigo? Juan, te ha pasado seguramente, Juan, alguien que has jugado y ya no quiere jugar más. ¿Qué piensas de él o qué viste en él? Juan, a ver, más o menos un poco tu experiencia, porque esas cosas suceden en el ajedrez. Bueno, la verdad, realmente me llegó a suceder también con mi padre, justamente. Además de mi hermano, quien fue quien me enseñó a jugar, también intervino mi padre. Mi padre también tuvo gran influencia dentro de mi enseñanza en el ajedrez y hoy en día se lo agradezco. Sin embargo, también lo he notado. Hoy en día no me considero un ajedrecista bastante profesional, sin embargo, tengo una habilidad dentro del juego y mi padre lo sabe. Por ello mismo es que tampoco llega a aceptar partidas conmigo, siempre llega a ponerme alguna excusa que llega a tener. Y realmente no es tanto que esté ocupado o algo, sino que simplemente ya no quiere jugar conmigo. Entonces, eso prácticamente, Luis, nos demuestra, bueno, el nivel de tolerancia que podemos tener. Y miren, ¿y a qué edad? Seguramente su padre de Juan tendrá buena edad. Mi padre tenía aquella vez 35 años aproximadamente. Y ahora seguramente si le digo, este año justamente jugamos para Año Nuevo, nos juntamos en plena pandemia todos los hermanos y mi padre nos ve nomás pues jugar, pero él ya no juega con ninguno de sus hijos porque no, no lo ha desarrollado. Obviamente fue como en cadena también, mira cómo no, el padre me enseña, yo soy hijo mayor de 5 hermanos que somos y a todos fui enseñando, pero sí, obviamente el tercero nos superó y me supera hasta ahora, ¿no? Y sí, pues a veces me resisto también a querer jugar con él. Es que hay un cierto, no sé si podría decir, egocentrismo, diría yo, por no perder de repente, no sé, o tolerancia, ¿no? A que me gane mi menor, no sé cómo lo puedo explicar, pero veo de que juego con mucho temor y yo más pierdo por temor a mi hermano que por querer ganarle, porque si yo me concentro y ahora acaba de decirnos Juan que si tú juegas atento y concentradamente y sabes cómo jugar adelantándote 4 o 5 movimientos más adelante, y los riesgos pues va a ser más tolerado, obviamente, seguramente le gano, ¿no? Hemos llegado a equilibrar en algún momento, pero por una jugada, perdí la partida, ¿no? Y ese es el ajedrez, ¿no? Eso es lo interesante y seguramente William también nos puede comentar cuán interesante es poder comprender competitivamente este juego. Realmente es Interesante. emocionante. Interesante. Dicen que el desarrollo de las estructuras cognitivas, ¿no? Este, mediante la concentración, se tiene grandes logros, ¿no? Mediante la concentración. A mí particularmente, yo tuve una experiencia que nunca voy a olvidar, ¿no? Claro, que cuando tú juegas ajedrez, a veces te abstraes tanto que no te das cuenta de lo que sucede en tu entorno. Te olvidas. Pero en una ocasión jugué una partida en un distrito de acá de Lima y me trajeron a un contrincante de otro distrito, me lo prometieron. Y se fueron a buscar a ese contrincante porque ese día yo estaba de visita y lo trajeron al contrincante. Me dijeron, él te va a ganar. Bueno, está bien, si me gana, está bien. Muchas veces he perdido. Claro. Y
nos pusimos a jugar allí en la calle nomás, sentados a una vereda, al lado de una vereda, y empezamos la partida. Y no sé, a lo largo de la partida, pues estaba abstraído en el tablero al 100%, porque yo quería ganar ganar la Claro. partida. Que dicho sea de paso, al final logré ganarla, pero un poco asustado. ¿Qué pasó? Cuando yo, no sé, después que termina la partida, levanto así la mirada hacia arriba, y era como un circo. Había un montón de niños trepados unos sobre otros mirando la partida. Y yo no me había dado cuenta, no sé ni qué tiempo duró la partida, habrá durado una hora, hora y media. Lo siento que no me he dado cuenta en lo absoluto de lo que estaba pasando a mi entorno. Ni siquiera ni arriba ni nada, absolutamente nada de nada. Claro. Entonces, yo creo que ese es un buen nivel de concentración que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Y no sé qué me pueden decir, qué experiencias tienen ustedes sobre la concentración, que es muy importante, en todo, ¿no? En este momento también es importante, porque a veces nos dejamos, tenemos cosas en la mente que nos distraen y no tenemos esta concentración, ¿no? Y que la vamos, como se dice, recuperando de a pocos, ¿cierto? Y nos vamos liberando. Esa tensión creo que es la que no nos permite una plena concentración. No sé, ¿qué nos pueden decir o qué me puedes decir, César o William, sobre este asunto de la concentración? Este tema de la concentración es un término bastante conocido, mucha gente habla sobre eso, que la concentración aquí, que la concentración allá. ¿Qué podemos hablar de la concentración? César o William, no sé, Creo que querías opinar, o alguna William, creo. experiencia de repente. Sí, sí, algo cortito, a ver. Sí, dentro de las muchas variables para ganar una partida, sin lugar a dudas, está el tema de la concentración, ¿no? Eh, yo me acuerdo una vez cuando más o menos eran los 17 años, cuando hicimos un viaje de la ruta de Colón, y era un crucero, un barco grande, un crucero grande, y allí había 200 españoles y 200 latinos de todos los países. Y justamente dentro de las actividades culturales, deportivas, había un torneo de ajedrez. Éramos 4 bolivianos y tuve la oportunidad de jugar. Y resulta que a mí me gustaba mucho el ajedrez reflexivo, ¿ya? El ajedrez reflexivo, el que era para pensar y no tenía límite de tiempo, De tiempo, claro. ¿no? Entonces, para jugar una jugada yo lo veía, lo pensaba demasiado, tanto demasiado que, bueno, el otro de repente se aburría, ¿no? O no le inquietaba que tardara en hacer una jugada. Y justamente, tal vez fue ese la paciencia, la concentración que uno tiene, que he ido ganando, ganando. Y me acuerdo que había una española que era la última, que ella no toleraba, digamos, ninguna distracción y decía, no voy a jugar con la presencia de personas. Entonces, buscamos otro ambiente para poder jugar, de tal manera que no haya ningún tipo de distracción, ¿no? Entonces, justamente jugamos allí. Y ese fue mi primer torneo que he ganado desde ese tiempo, ¿no? Desde esa época, ¿no? Entonces, el tema de la concentración es muy importante y en los niños les falta, sin ningún lugar a dudas, este componente, ¿no? A veces yo les digo, chiquillos, son 5 minutos, pero ustedes en la cuarta jugada ya están perdiendo, digamos, una pieza o se están apresurando, entonces tienen que concentrarse, tienen que esperar, tienen que jugar, pero no muy rápido, ¿no? Entonces es algo que en los niños se debe cultivar, ¿no? La paciencia y la concentración. Ahora yo tengo justamente una niña con discapacidad. Entonces, los niños con discapacidad les cuesta poner mucho la atención, pero el ajedrez puede ayudar a estos niños
a que presten mayor atención, mayor concentración, ¿no? Entonces, como recurso didáctico, a mí me está sirviendo el ajedrez, ¿no? A ellos les llama mucho la atención los animales, entonces yo empiezo, digamos, con el caballo, pero no enseñándole, digamos, el movimiento del caballo, ¿no? Sino enseñándoles, digamos, los números, cuántos caballos hay, cuántos caballos tienen los blancos, qué color es el caballo blanco, qué color, o qué colores tiene un bando, el otro bando, ¿no? Y lo que decía el profesor con las filas y las columnas, enseñarles A, columna A, B, ahí le estás enseñando el vocabulario, el abecedario, C, D, las filas 1, 2, 3, ¿no? Entonces, no hay límites para enseñar el ajedrez. Puedes enseñar a personas de la tercera edad, como también a niños que les falta mucho la atención, digamos, ¿no? Niños con déficit de atención. Entonces el ajedrez nos puede servir para Claro. promover la concentración y aprovechar para enseñar otros objetivos. Y bueno, no solamente eso deja el ajedrez, ¿no? La parte relacionada a la atención, también la coordinación, la abstracción, ¿no? La abstracción. Siempre pensé yo que, volviendo a volviendo a la concentración, pensaba en un momento pues que la abstracción era como que estés todo en silencio. No es así, porque para estimular la concentración se dice que en la práctica, pues si hay ruido, normal. Tú tienes que conectarte con lo tuyo. Y eso va quitando todo lo que está en tu entorno, porque salvo que sea algo muy ensordecedor, algo muy ruidoso, bueno, sí, ¿no? Influye. Pero si hay un ruido mediano, ¿no? Normal, natural, digamos, ¿no? Si no estás en un lugar aislado, yo creo que sí puedes llegar a un profundo nivel de concentración, ¿no? A tal punto que te pueden llamar inclusive por tu nombre y tú no atiendes porque estás como desconectado, aislado prácticamente ¿no? De tu entorno, ¿no? A mí me ha pasado, no sé si a Juan ha tenido esa experiencia alguna vez y la haya notado, ¿no? De que estando en un lugar, ¿no? En una reunión, en una tertulia, donde a veces hay varias personas, ¿no? Y algunos de repente están conversando, ¿no? Están charlando sobre otros temas, mientras que nosotros estamos jugando, ¿no? Ajedrez o digamos con una buena lectura, no lleguen un nivel de distracción que no nos va a desconectar de lo que estamos haciendo. Juan. Pues la verdad es que sí me ha llegado a suceder. Como llega a ser un poco más por la pandemia, llego a practicar el ajedrez un poco más en línea. Sin embargo, he tenido la oportunidad de hacerlo dentro de mi colegio. Y ahí es donde he notado que en verdad me llego a clavar. Que estoy jugando al ajedrez y en verdad no tomo importancia a todo lo demás que me llega a estar sucediendo. Me llegó a suceder alrededor de hace 4 semanas. Estaba jugando al ajedrez en clase y a pesar de que mis compañeros estaban haciendo bastante ruido e incluso pues mi profesor no estaba molesto con que yo estuviera jugando, sin embargo pues me estaba llamando. Yo no prestaba atención a nada de eso, e incluso no llegué a responder al llamado de mi profesor y no tuve problemas. Pero sí es raro el saber que estuve muy concentrado dentro del ajedrez que ni pude llegar a responder a lo que los demás me decían. Y a lo mejor para los demás fue molesto, pero para mí me causó gracia eso. Muy Permíteme, bien. Luis, también Sí. agregar, sí, definitivamente la concentración. Hace un par de años yo me inscribí en un curso para lectura veloz y me realizaron una prueba de entrada. Y en la prueba de entrada, bueno, de manera presencial, antes todavía de la pandemia, eh, resulta que me hacen leer una lectura y ella pone un ruido de la radio y empieza a hacer cosas así que me distraían. Y a la hora de responder, pues lo único que justifiqué es decirle, pero me está usted distrayendo. Es que usted no tiene capacidad de concentración, me dice, por eso es lo que no hace entender, porque si usted tuviera capacidad Sí, de pues. concentración, nada le importaría y usted con la lectura sigue para adelante. Y creo que por allí va, ¿no? Por ahí va la concentración, que no es concentración que estén en silencio, sino concentración es
lo que tú estás haciendo, hazlo bien, ¿no? Y cualquier gestión que uno Así realiza, es. sea en donde estemos, pues siempre va a haber elementos distractores, siempre va a haber bulla. El hecho de tomar, bueno, últimamente, estos últimos 2 años he sido director de una escuela académica de la universidad y allí pues nada es silencio, todo es una bulla, tienes que ir a la oficina y ahí todo, nadie dice, a ver, voy a tomar decisión, por favor, silencio. La vida no es así. Entonces, eso de concentrarse y tomar buenas decisiones también va por una buena gestión como ser un buen gestor también, ¿no? O sea, ser líder en la gestión que emprendemos cada uno de nosotros en las distintas ramas. Por allí también creo que nos ayuda bastante el ajedrez. Sí, hay que reconocerlo, sino que habrá que ver por ahí investigaciones, seguramente debe haber bastante literatura donde exista en investigaciones seguramente cuán importante, pues, uh, cuán importante es como herramienta el ajedrez para nuestra vida, ¿no? Y para nuestra toma de decisiones que cada momento estamos tomando decisiones, ¿no? Yo creo, Luis, hay muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Y el nivel cognitivo, pues, es tan amplio y la neurociencia también está últimamente de moda, estudiando estos procesos, pero nadie ve cómo desarrollamos. Utilizamos ciertos materiales, ciertas estrategias, pero por allí seguramente hay algo interesante en el ajedrez que por ahí seguramente habría que hacer algunos estudios. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que toda una generación indistintamente busquemos estos diálogos y desde ya felicitarlo, porque eso es lo que importa, ¿no? Que comprendamos la magnitud de lo que es el ajedrez en nuestra vida diaria, ¿no? Dice Sí, de Luis. que no quisiera que se me pase esta parte que estuve revisando sobre el aprendizaje autónomo. No sé si han oído hablar sobre el aprendizaje autónomo, ¿no? Personalmente, Luis, Este, con sí, respecto al aprendizaje autónomo, lo que buscamos es que la persona descubra sus propias formas de aprender, sus propias formas, estrategias de aprender. Si, por ejemplo, a usted le gusta leer en un parque, pues en un parque se va a leer, esa es su forma autónoma de haber tomado esa decisión, ¿no? Y sí, puedes leer con definitivamente. música, puedes cantar y Ahora la leer, moda puedes ver televisión y leer. es increíble Cosa, la juventud ahora sí, es increíble. cosa Y de mira, locos. sí, no, cosa de locos para nosotros, pero Es una para la manera de juventud, decirlo, ¿no? y para la juventud que viene con esta tecnología de por medio, mira, escuchan su música, leen, comen y están haciendo tres cosas a la vez. Es una tarea napoleónica, yo lo veo así, pero lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien, Sí, pero sí, yo no lo haría me bien, porque consta, sí. mi generación es otra. Entonces, por ese lado había que buscar de repente cómo el ajedrez puede ser alegre. Yo no creo que exista un ajedrez alegre, en todo caso yo no lo hago alegre, ¿no? Va a depender mucho de eso, ¿no? También hemos conversado sobre lo que hace el ajedrez, ¿no? Con la memoria básicamente de los niños, ¿no? El hecho, digamos, de tener que calcular algo, ¿no? ¿No? Hacer cálculos. Hay que en el ajedrez se hacen cálculos muy amplios, ¿no? Cuando hablamos de ajedrez hablamos de jugadas, de variantes, subvariantes, todas unas ramas que salen de las jugadas, que pueden ser 10, 20, y de ahí nos quedamos con 2, 3, y de ahí recién tomamos una decisión, ¿no? La memoria, ¿no? ¿Qué tan importante es para la memoria, ¿no? ¿Qué tan efectiva es? ¿Es efectivo el ajedrez así como se dice? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué experiencia tiene, por ejemplo, Juan, ¿no? Sobre esto, ¿no? ¿Es así? En cuanto a la memorización dentro del ajedrez, llega a ser bastante interesante porque sí se puede desarrollar una manera en la cual la memorización importe. Sin embargo, también es tomar en cuenta que generalmente todo eso no llega a suceder dentro del juego, que como usted mencionaba, también se presentan muchas variantes en las cuales tenemos que utilizar nuestro razonamiento y ya no tanto el hecho de pensar que vamos a desarrollar una jugada, sino el considerar que se puede desarrollar otra del otro bando y tomar en cuenta todas las variantes también. Ujú. Sí, pues.
Otra de las cosas que se da, no sé si algo tienes que acotar, César, sobre esto, sobre la memoria, o William. No, definitivamente la memoria es algo, hay técnicas, memotécnicas que han aparecido y aparecerán seguramente por los siglos, ¿no? Porque por ahí, pues, es que la educación en nuestro país, y un poquito llego a lo que sucede en Perú, se ha dicho de que memorizar está mal. La idea es comprender, dice, ¿no? Pero eso Ujú. lo han utilizado taxativamente los maestros. Lo que los maestros deben decir es, bueno, ahora con ese término de apropiarse, que han utilizado, que no es otra cosa que memorizar también y utilizar el conocimiento. Entonces, eso de apropiarse o que se apropien de un conocimiento significa que tú lo lees y lo utilizas. Pero eso anteriormente pudiera memorizar y utilizar lo que sabías. Pero estas estrategias, cambios de política en el Estado peruano, pues han hecho de que memorizar, ya nada, nada tenemos que memorizar, a rajatablas todo el mundo, no tenemos por qué memorizar, además el examen se tiene que dar cuaderno abierto y el profesor tiene que hacer sus preguntas de tal manera que el profesor, que el estudiante piense. ¿Y cómo hacer de un estudiante pensante si no tiene de conocimiento algo? O sea, memorizar no es otra cosa que tener Claro, conocimiento. que tiene que haber un conocimiento previo necesariamente, ¿no? Porque Definitivamente, si ¿no? no hay Pero conocimiento, eso, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, en este momento no hablaríamos si nosotros no hubiéramos jugado ajedrez. así es. Pero ese es un conocimiento que se ha ido adquiriendo, que no hay otra cosa que, ¿en qué guardamos? En una memoria, que se llama un cerebro. Hay una experiencia allí. Y esa experiencia es lo que comentamos ahora, ¿no? Esa experiencia es lo que explicamos ahora. Pero ¿qué pasaría si hay películas que hemos visto seguramente donde cada día se pierde de memoria y al día siguiente le paran contando quién eres y cómo tienes que empezar y qué tienes que hacer? Pero no sé si esas películas sean reales o sean de ficción, pero, pero en la vida creo eso no se da nunca, ¿no? Sí, realmente la memoria es súper importante, tenemos que desarrollarla para cualquier ciencia, ¿ah? Para cualquier ciencia. En esto Así es, no quepa, no es quepa. necesario. Sí, sí, Este, también hemos escuchado muchas veces sobre los beneficios de la inteligencia espacial, ¿no? La inteligencia espacial, también, claro, que es, espacial. creo que es bastante necesaria para todo, ¿no? Para todo, ¿no? Saber cómo estamos ubicados, dónde. ¿Dónde estás ubicado, no? Últimamente con lo que sucede, falta ubicaína, dicen, pero no es otra cosa que te falta una orientación, en qué contexto tienes que hablar tal o cual cosa, en qué Ujú. situación puedes emplear tal o cual palabra. Si estás en la calle frente a la delincuencia, de repente tienes que ser soez, tienes que utilizar eso, porque no te queda otra, porque no le vas a decir disculpe, con respeto, voy a pasar por tu costado, vas a tener que utilizar esa herramienta de la agresividad. Entonces, lo mismo sucederá si estás en un ambiente de un aula, bueno, serás muy respetuoso, muy culto. Entonces, imagínate esas acciones que uno toma en la vida cotidiana, tanto en la calle como en el aula, son situaciones que tú tienes que desarrollar. ¿Y cómo lo desarrollas? Pues, ¿no? De tal manera que tú tengas que tomar decisiones, tengas que tener experiencia, etcétera. O sea, realmente el ajedrez, si uno se pone a pensar, como por ahí hemos leído seguramente el arte de la guerra, son distintas formas de poder ir empleando en nuestra vida, ¿no? Y El arte bueno, de la pues guerra, un libro muy interesante, ¿no? súper interesante, ¿no? Este, William, ¿qué nos podrás decir sobre la inteligencia espacial? Uno lo dice en 3D, ¿cómo me ubico, ¿no? En el plano, a ver, ¿cómo me ubico en un tablero de ajedrez, ¿no? Porque hay muchos ajedrecistas que utilizan mucho y valga la redundancia, la inteligencia espacial. No sé si ustedes han observado, en algunos campeonatos han habido inclusive renombrados ajedrecistas, ¿no? Que ustedes dicen, pues, ¿qué está haciendo qué está haciendo el ajedrecista? Porque no está mirando el tablero, está que mira ahí la tribuna o está mirando a un costado, qué sé yo, ¿no? Y está mirando ahí, ¿qué está haciendo, no? ¿No? Desarrollar pues esa inteligencia, eso lo hace el ajedrecista, generalmente, ¿no? Sí, Y saber, eso ¿no? ayudaría también, creo, a los desarrolladores, digamos, de repente de instrumentos, equipos, de cosas creativas, ¿no?
todo lo ponen en la mente y después lo van a plasmar, ¿no? Sin esa inteligencia creo que no serían muchas cosas, ¿no? Como las que están ahora, ¿no? En el mundo. ¿Qué nos puedes decir acerca de la inteligencia espacial, César? William, creo que William está Ah, no, levantando la ya mano, se William. ha rotado el... o William. Se ha movido la pantalla. Sí, Sí, no sé disculpa. si puedo compartir una Sí, cómo no, por diapositiva. supuesto. Tu audio, William. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Ricardo, ¿podrás ayudarnos, por favor? No, no, ya estás con audio ya. Ya. Puedes ya, sí. Gracias. Vamos, William. Gracias, Ricardo. Ya, ahora sí comparto. Bueno, esta es una imagen eh, tratando de enseñarles qué tan importante es manejar las casillas, el espacio, ubicarse dentro de un tablero. Es como cuando tú estás en una calle y tienes que saber cuál es el norte, cuál es el sur. Y es muy importante porque no todas las casillas son de la misma característica. Hay casillas claves, casillas muy estratégicas. Entonces, ¿cómo poderles hacerles entender de que es tan importante el dominio y el control del centro? Y para eso yo utilizo una analogía de decirles, chiquillos, ocupar el centro, dominar el centro es como si una persona subiera a la parte más alta de un cerro, de una montaña. Y miren cómo se puede sentir una persona como el dueño del universo, ¿no? Una relación. Una satisfacción única, ¿no? Y desde ahí puedes visualizar todo, prácticamente todo. Si hay animales, si hay personas que se están moviendo. Entonces hay una visión más amplia, ¿no? Una visión no reduccionista, una visión más amplia del tablero de lo que está sucediendo. Entonces es algo así similar cuando ustedes tratan de ocupar o tener el dominio del centro. Van a ver que poco a poco, sin mucho esfuerzo, les va a ir bien o finalmente van a poder ganar una partida, siempre y cuando entiendan que en el tablero es muy importante ubicar las piezas, ¿no? Entonces, ahí es donde pienso que esto del espacio en el tablero con las piezas es, bueno, tiene su ciencia, ¿no? No olvidemos que el caballo puede hacer muchas figuras geométricas, el alfil también puede dibujar muchas figuras geométricas dentro de un tablero, ¿no? Muy interesante. También hemos escuchado en muchas ocasiones decir el término enfocarse, ¿no? O visualizar. Visualizar, ¿no? Dice, tienes que visualizar, te tienes que enfocar, te tienes que conectar, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del ajedrez, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo he jugado torneos, algunos torneos, participado en algunos eventos, me voy a jugar el ajedrez, pero en mi mente ya voy poniendo el tablero, previo a eso, ¿no? Voy poniendo el tablero en la mente y voy viendo qué voy a hacer, qué voy a jugar, ¿no? Pienso, digo, voy a jugar tal cosa. Hoy voy a jugar el peón de dama o quizá el peón de rey y voy a hacer tal o cual apertura, una abierta, una cerrada, y voy a hacer tal variante. Entonces ya voy enfocando todo lo que voy a hacer y con eso llego ya a sentarme y a jugar la partida. Esa es como una preconcentración. Y la ayuda, en el caso del ajedrez, te ayuda mucho. Te ganas mucho tiempo, ganas minutos ahí, ¿no?
Entonces porque cuando tú vas y te sientas recién a la mesa, estás pensando recién quizá en lo que vas a hacer. Estás pensando, ¿sí? Miras, de repente jugó el peón de E, el peón de D, y estás pensando, pensando, y se te pasa ahí de repente 5 o 10 minutos porque no visualizas la variante que puedas utilizar, ¿no? O la defensa que puedas hacer. Entonces eso te va a quitar buenos minutos. Entonces es bueno, como se dice, enfocarse, hay que visualizar con tiempo antes de iniciar la tarea, la labor, ¿no? Y yo creo que eso ocurre en cualquier deporte también. Es algo muy importante que aprendemos con la experiencia. Nos ayuda mucho en la vida, ¿no? No sé si habrás tenido alguna experiencia de ese tipo, Juan. No sé, cuando tú vas a jugar, ¿practicas eso? O vas así de frente nomás, de repente un poco distraído, todavía no has pensado qué vas a hacer, o ya te vas preparando conforme va acercándose el momento? Te vas, te vas focalizando, estás visualizando ya, ¿no? En el tiempo, lo que podría suceder en la partida según cómo tú vas a iniciar. La verdad es que a mí me gusta iniciar de ya preparado, a aplicar lo mismo que usted comentaba, el tener en mente el tablero y visualizar qué es lo que voy a iniciar, ya sea jugando con blancas, jugando con negras, pensar en qué tipo de apertura puedo utilizar o qué tipo de defensa. Me ayuda a ganar tiempo, a tomar variantes, las 50, e incluso el analizar los movimientos de mi oponente y es de una manera presencial el notar cómo es que llega incluso a tomar las piezas para moverlas, determina si tu oponente está decidido o si no, y es lo que te da una ventaja. La verdad sí me gusta mucho el analizar todo, e incluso el saber por qué mi oponente mueve de esa manera. Es lo que ayuda bastante. Bien, bueno, estimados invitados, ya vamos a finalizar este programa, que espero que haya sido del agrado de ustedes y también para los que nos están siguiendo. Prometemos mejorar, estamos tratando de hacer todo el esfuerzo. No sé si hay alguna última palabra de William o de César para despedirnos, ¿sí? Algo para terminar esta reunión. Simplemente gracias por invitarnos. Sin lugar a dudas, el ajedrez en estos tiempos está al alcance para todos. Todo el mundo puede practicar ajedrez. Varones, mujeres, niños, adolescentes, ancianos, con distintas capacidades, ¿no? Y es un mundo muy bonito, muy, muy entretenido. Ante todo es un juego que uno se debe divertir y que no necesita ser inteligente para practicar el ajedrez. Así es. Que sí, el ajedrez te va a Se ayudar a subestima mucho muchas eso, otras. ¿no? Se subestima mucho, ¿no? Eh, Entonces, eh, los papás, los papás que nos oyen, incluso no es necesario que el papá sepa para que el niño sepa. Hay muchos papás que no saben jugar ajedrez, pero sí los niños juegan ajedrez, ¿no? Entonces es algo muy bonito. Solamente necesitamos que los papás motiven, incentiven a que los niños puedan incursionarse en el ajedrez, ¿no? No siempre competitivo, pero sí eso sería muy, muy valioso para nuestras sociedades, para nuestros pueblos, que los papás den el primer paso para que los niños puedan conocer el ajedrez y así tener muchos beneficios. bien. César, Sí, definitivamente, Luis, este primer encuentro para mí va a ser un antes y un después porque estoy con ese sueño de generar grupos o asociaciones donde podamos, donde yo pueda ser el gestor para poder promover, ¿no? Eh, que se promueva el ajedrez como parte de un desarrollo personal, socioemocional, ¿no? Un desarrollo integral
Sí, pues es cierto lo que dice William, ¿no? No necesita inteligencia, no necesita tampoco verlo lo contrario, sino entrar a jugar y sí debe haber talento seguramente en nuestra sociedad peruana que tanto necesita, porque el ajedrez en el Perú creo que no está, no tiene promoción del Ministerio de Educación y realmente es una pena, ¿no? Debería de promocionarse y de repente sea este un motivo también para poder ayudarnos y promover el ajedrez y por ahí crear pues ciertas experiencias con la experiencia de William, de Juan, de ti, Luis, y buscar, ¿no? Porque recursos también hay, o sea, si bien es cierto que nadie está impedido a jugar ajedrez, pero también pues hay que generar espacio, ¿no? Y ese espacio, recurso existe, ¿no? Hay muchas Así es. organizaciones que seguramente promueven los apoyos económicos. Entonces, simplemente, ¿no? Buscar ese espacio. Yo realmente muy contento con la invitación y espero cerrar algunos temas muy personales con esto del ajedrez porque a mí me ayudó muchísimo. Personalmente me ayudó muchísimo. Y pienso que va a seguir ayudando el ajedrez a muchas generaciones. Solamente necesitamos una oportunidad de crear y generar espacios, ¿no? Como este, ¿no? Qué lindo va a ser que niños jóvenes de repente del nivel de inicial, primaria o secundaria estén viendo este programa e invitarlos a que aparentemente parece difícil porque son 16, prácticamente son como 7, 8 piezas indistintas con indistintos movimientos. En un inicio, claro, no es como una dama simple, ¿no? La dama simple fácil se aprende, pero el ajedrez un poquito más, pero es agradable jugar, ¿no? Y son retos y desafíos que cuando uno es niño, pues, ¿quién no quiere ganar, no? Es aprovechar, ¿no? Eso es lo más importante. Le cedemos la palabra a Juan. Bueno, antes de terminar el programa, muchas gracias por haberme invitado. Fue un gusto. Y la verdad es que también me gustaría mucho llegar a desarrollarme, por como se llega a notar, incluso soy joven y la verdad es que me siento muy entusiasmado dentro del mundo del ajedrez. Invito a cualquier lado que se nos esté viendo en Perú, saludos desde México, a iniciar la vida en el ajedrez. Sé que a lo mejor de inicio llega a parecer algo aburrido o incluso pues que no llega a tener algún tipo de sentido, pero la verdad por experiencia propia sí es bastante interesante este mundo. Llega a causar distintas emociones e incluso al momento de llegar a cometer errores ayuda a aprender de ellos. Y constantemente estamos aprendiendo. Así que, pues, con mi invitación personal, desarrollarse dentro del ajedrez si es que ya están, y si no, pues iniciarlo. La verdad vale muchísimo la pena. Gracias. Les agradezco a todos por su participación. En realidad que es una alegría tenerlos acá a ustedes, sobre todo cuando conversamos de ajedrez y los grandes beneficios que le da a la sociedad. Nos ha faltado tiempo, creo, porque hay mucho que hablar todavía sobre esto. Lamentablemente los minutos se van rápido y espero que no sea la última vez que estemos acá reunidos. En otro momento probablemente los convoquemos. Me gustaría que me dejen sus teléfonos de contacto al chat, por favor, para tenerlos en la agenda, en los contactos, y podamos estar en otra ocasión de nuevo conversando. Hola, Bien. hola. Hola, hola. Muchas gracias de Sí, verdad a todos. Hola, Y un hola. gusto, sí, Juan Ricardo. y William. Ahí está Hola. Gracias, Ricardo. Juan, William, Luis, Ricardo, que está en el control, el ingeniero, y ahí estamos. A ver, Hola. Ricardo, a ver, dime por favor, ¿cuál es la... Ya. ¿Qué tal? Bueno, acá han habido algunas preguntas del público, algunas preguntas y también algunas observaciones, ¿no? Me preguntan, ¿los ajedrecistas siempre son serios, bien serios? ¿O se pueden reír de vez en cuando, ¿no? Ah, o de repente porque tienen miedo de que le hagan jaque mate. Es que el tema es la concentración.
Y si Ah, nos ya. estamos riendo, sabemos de que no nos podemos concentrar. Ese es el problema. Ya. Entonces, o sea que para concentrarse hay que Baja la estar serio. concentración y ya no es igual, ¿no? Creo que eso No, debe de ser, en parte. sería una buena pregunta, ¿no? Porque a veces hay ajedrecistas que ponen sus requisitos, ¿no? De no hacer ruido, ¿no? Muchos requisitos ponen para jugar una partida, si no se levantan y se van, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, de repente, ¿está permitido reírse de vez en cuando en una partida de ajedrez o está prohibido eso? Bueno, No, yo creo que entonces, no va con el reglamento, ¿ah? No va con el reglamento. No va con el ya, reglamento, ¿no? Puedes ya, estar haciendo, bueno, digamos, una manipulación psicológica a tu adversario También, ya. y te claro que sí. puede denunciar al árbitro y te puede retirar de la partida, quizá. O sea, mucho se ríe el pata, no, no ¿Ya? vale la pena, no, hay que suspender la partida. Mira, acá hay No, una, no. acá hay una pregunta. Hablando de eso, han habido anécdotas, ¿ah? Han habido anécdotas y bien crueles, ¿ah? Sobre ajedrez, justamente hablando de eso en las partidas, donde hay ajedrecistas amañados que han tomado actitudes y al final los han defenestrado, pues, de los torneos. Claro, Entonces no es una cuestión tan sencilla, ¿no? sería Han bueno, hecho abuso de eso. sería bueno hablar un poquito de eso también, sobre todo por la parte competitiva, ¿no? ¿Cuáles son los reglamentos, Anécdotas, ¿no? Anécdotas, sí. algunas pautas, ¿no? Porque la gente no, el público normalmente a veces no conoce, porque no son todos competitivos. Ahora, Ah, acá hay una pregunta, pero cortita nomás, me gustaría, si fuese posible, 30 segundos, ¿no? Para cada uno. Dicen, ¿es sexista el mundo del ajedrez? Y la otra es, ¿por qué los rusos son tan buenos en el ajedrez? Esa sería la pregunta. Bueno, si me permiten, yo no creo que sea así, porque en realidad eso obedece a cuestiones, digamos, funcionales o sociales. Yo diría más sociales, porque, por ejemplo, en el caso de las, de las niñas, ¿no? Ellas cuando llegan a una edad tienen otros intereses, ¿no? Lo cual no ocurre con los varones. No sé si eso contesta en parte de la pregunta. ¿Y por qué los rusos son más avanzados? Porque es una escuela muy antigua, una de las más antiguas que hay, ¿no? Eh, donde ellos cultivan al ajedrez pues desde muy pequeños. Allá la gran mayoría juega ajedrez y de esa gran mayoría salen solamente unos cuantos. En cambio, en países como el nuestro, por ejemplo, practican pocos y salen pocos, ¿no? Se descubren pocos ajedrecistas, ¿no? Allá todos juegan, todos mantienen un nivel, casi, digamos, un 90-95%. En cambio, acá en Perú, tú vas al colegio y preguntas quién juega ajedrez, solamente juegan 2 o 3 o 4, y es mucho todavía, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. No sé qué dice, a ver, William o César, si hay cierta Claro, coincidencia, porque, o no, Juan. coincido plenamente, ¿no? El hecho es algo cultural, social, ¿no? Los mismos padres en algún momento compran de repente un juguete, una muñeca, y no compran un ajedrez, por decir, ¿no? Entonces, tiene ya viene algo viene desde la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de los rusos, es parte de su, así como su, no sé si el término idiosincrasia, sino su, es como los brasileños, digamos, que les Parte de su gusta cultura. fútbol, ¿no? Parte de su cultura, exactamente, ¿no? Entonces, es algo cultural que ellos lo han podido mantener a lo largo del tiempo, esto del ajedrez, ¿no? Y es verdad, tú entras a un colegio o una escuela y preguntas, ¿quiénes juegan ajedrez? Y de repente van a ser unos dos de un curso de unos 30 estudiantes, de repente van a ser unos dos, ¿no? Y de los dos posiblemente sean dos varones, ¿no? Por eso es que eh, es mucho, depende cómo la sociedad lo ve, cómo lo incentiva el ajedrez, ¿no? De hecho, hay que democratizar el ajedrez, y el ajedrez ha sido democratizado desde que no había la presencia de la dama, ¿no? Cuando la reina Isabel de la Castilla dijo, ¿qué pasó aquí en el ajedrez? No hay
una presencia femenina, y de ahí han incorporado a la dama Pusieron la con dama. mucho poder, ¿no? Con mucho poder, ¿no? La más poderosa, y ahora los niños quieren coronar con dama y dama, ¿no es cierto? Entonces, hay que democratizar el ajedrez, ¿no? César. Bueno, sí. No, Bueno, falta sí. Juan. Respondiendo a la primera pregunta sobre si es sexista, la verdad es que no. El punto es que muy pocas veces se llega a ver a ajedrecistas mujeres. Y no es tanto que llegue a haber sexismo dentro de la comunidad, sino que simplemente no se llega a generar tanto el interés en el ajedrez, el mismo interés de los varones a las mujeres. Las mujeres llegan a tener distintos tipos de intereses. De hecho, pues se han hecho experimentos sociales en los cuales los padres han incentivado a jugar al ajedrez a sus niñas y se ha desarrollado una habilidad impresionante dentro de ellas. Así que no es tanto que haya sexismo, simplemente es que no hay interés tanto en las mujeres como en los hombres. Y en cuanto a lo de los rusos, la verdad es una pregunta interesante. Sin embargo, la respuesta es que sí, se podría decir que se mantiene como su cultura el ajedrez. En cualquier parte puede llegar a preguntar si alguien lo juega y sí, la respuesta es que sí llegan a jugarlo en Rusia. Y también es que incluso llegan a ver parques en los cuales se ven a personas jugando, y no importa la edad, desde niños, adultos, adultos mayores, adolescentes. Así que se vuelve parte de su cultura. Sí, bueno, gracias por las respuestas, muy César interesantes creo todas. que quiere decir algo, me No, parece. no, no, las preguntas bastante interesantes y a veces uno puede decir que sí, pues a simple vista pueden decir que es sexista, porque la mayoría es varón, ¿no? Pero lo de los rusos sí es una política, es una cultura. Creo que todos los países debemos implementar ello, ¿no? Democratizar, dijo bien claro William, democratizar, hacer que el ajedrez llegue a todos. Ahora, de allí a que le guste o no le guste, ya es otra cosa. Acá hay una curiosidad un poco para reírnos, ¿no? Realmente, bueno, primero, no es de risa, pero estamos acá unidos, tres países, México, Bolivia y Perú, ¿no? Y todos los programas van a ser así también, vamos a rotar con diferentes países, no solamente de América, sino también de Europa, ¿no? Vamos a tener invitados para poder democratizar la cultura, democratizar el tema del ajedrez, que es muy bueno, ¿no? Que es a nivel mundial. Pero acá, como el sistema binario, entonces sería, acotando un poquito si es sexista o no es sexista, como el sistema binario solamente hay 1 y 0, ¿no? Entonces, finalmente, no me imagino que un gay esté jugando ajedrez de repente porque no se va a ver identificado con ninguna pieza, ¿no? ¿No? No me imagino. Claro, Entonces, desde ese punto de vista, de repente los gays sí podrían decir que son sexistas. ella sí. Bueno, los dejo tranquilos. Gracias por No, escucharme. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y a ver si nos ponemos en contacto, pues, William, Juan, a ver si creamos una forma de comunicarnos, porque eso también vale, ¿no? Socializar a nivel mundial, ¿no? Les agradezco muchísimo, de verdad. No se olviden de dejarme en el chat, por favor, la forma como contactarlos. ¿Sí? Ok, Me lo envían por el Zoom del chat. Lo No pueden se, hacer en pre- este momento, no hay problema. no se preocupe que yo lo comparto personalmente por el interno. No se preocupe, que esos temas lo ok. comparto. ¿Ya? No se preocupe. Listo. Ok. Nos vemos, nos Nos vemos. vemos hasta otro momento. Gracias a ustedes. Muchas Gusto. Que gracias. tengan un buen día. Muchas gracias, Gracias, Luis. hasta Muchas luego. gracias, William. Un gusto conocerlos. Bien. Un abrazo Y, para todos. y que gane Perú. Que gane Perú. Bueno, estimados amigos seguidores, recordemos de que somos Deporte Universal, no solamente se va a ver el ajedrez, sino también vamos a tener fútbol, el vóley, entre otros deportes. Sin más que decirles por el momento, se despide su humilde servidor Luis Valverde Mazzoni y nos estaremos viendo el próximo jueves a las 7 de la noche. Ok, nos vemos.